La audiencia del director de la estación de tren de Larisa, acusado de ser responsable del peor desastre ferroviario en Grecia, se pospuso para el domingo. El país registra una ola de protestas tras el accidente del martes que dejó casi 60 muertos. El acusado, que admitió su responsabilidad en la colisión, podría ser condenado a cadena perpetua. El tren transportaba a muchos estudiantes que regresaban de un fin de semana largo y chocó contra otro tren de mercancías que viajaba en la misma vía de la línea Atenas-Tesalónica. El hombre de 59 años había sido designado para el cargo apenas 40 días antes del accidente y luego de 3 meses de entrenamiento, lo que examinan las autoridades. Aparentemente trabajaba solo, sin supervisor, a pesar del intenso tráfico ferroviario debido a un día festivo. El servicio de trenes en Grecia está paralizado desde el jueves debido a una huelga de trabajadores. Para ellos, la mala gestión de las sucesivas administraciones contribuyó al choque. El sábado, decenas de personas asistieron al funeral de una joven de 23 años que murió en el incidente. Los daños materiales causados por el terremoto del 6 de febrero en Turquía superan los $100.000 millones. El dato se desprende de un cálculo del Banco Mundial, la ONU, la Unión Europea y el gobierno turco. Está claro que solo los daños materiales ascenderán a más de $100.000 millones. Aunque las estimaciones se basan todavía en datos provisionales, este monto será presentado en una conferencia de donantes para ayudar a la reconstrucción, prevista para el 16 de marzo en Bruselas. Actualmente, el llamado de urgencia para establecer un fondo de $1.000 millones lanzado el 16 de febrero solo está cubierto en menos de un 10%. El terremoto de magnitud 7,8, seguido horas después por otro de magnitud 7,6, mató a casi 46.000 personas y dejó 105.000 heridos en Turquía, según balances que no son definitivos. También destruyó o dejó inutilizables 214.000 edificios, algunos de más de 10 plantas, en 11 de las 81 provincias turcas. La sacudida también causó importantes daños en Siria, donde las autoridades cifran el número de fallecidos en casi 6.000. Los países miembros de la ONU alcanzaron el sábado un acuerdo para crear el primer Tratado Internacional de Protección de Alta Mar, destinado a contrarrestar las amenazas que pesan en ecosistemas vitales para la humanidad. Good evening-ish, ladies and gentlemen. Damas y caballeros, el barco ha alcanzado puerto. The ship has reached the shore. El consenso fue logrado tras más de 15 años de discusiones y los delegados ultimaron un texto que no puede sufrir alteraciones significativas. El tratado es considerado esencial para conservar el 30% de la tierra y los océanos del mundo hacia 2030. La alta mar comienza donde terminan las zonas económicas exclusivas de los países, a un máximo de 370 kilómetros de la costa, por lo que no está bajo jurisdicción de ningún país, y representa más del 60% de los océanos y casi la mitad del planeta. Cuando el tratado entre en vigor, se podrán crear zonas marinas protegidas en aguas internacionales. Los países en desarrollo no querían ser excluidos del maná que se espera con la posible comercialización por empresas farmacéuticas o cosméticas de moléculas milagrosamente procedentes de organismos marinos que no pertenecen a nadie. La Unión Europea prometió unos $42 millones para facilitar la ratificación del tratado y su aplicación inicial. Y en Panamá, en la conferencia Nuestros Océanos, anunció unos $848 millones para proteger los océanos para 2023. En total, el gobierno panameño anunció que se lograron compromisos por cerca de $20.000 millones. De ellos, cerca de $6.000 millones fueron ofrecidos por Estados Unidos. Al menos 16 personas resultaron heridas tras un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante las protestas en la región andina de Puno contra la presidenta Dina Boluarte. Entre los heridos hay 10 civiles y una comisaría fue incendiada. Nosotros estamos profundamente indignados. ¿Cómo es posible este gobierno usurpadora puede tratar de esa manera a nuestros compatriotas? Las acciones ocurrieron en la ciudad de Juli, cuando cientos de indígenas se movilizaron reclamando la renuncia de Boluarte, que asumió el poder en reemplazo del izquierdista Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras un fallido golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. El enfrentamiento estalló cuando las fuerzas de seguridad
conformadas por policías y soldados del ejército, usaron sus armas de fuego para dispersar a una masiva manifestación, y la turba atacó e incendió la comisaría. Han disparado balas. Ese mira que yo estaba caminando, después acá de atrás, me ha chocado. Y a vamos, no sé, mi falda total quemó. La Policía Nacional de Perú pidió respeto a la población. Asimismo, rechazó actos de violencia que pongan en riesgo a la ciudadanía. La Defensoría del Pueblo insistió en la calma y en evitar actos de violencia. Boluarte será interrogada el martes en persona por la Fiscalía para determinar su responsabilidad en las muertes en las protestas contra su gobierno, según informó el domingo la defensa de la mandataria. La caída de Castillo ha desatado violentas protestas desde diciembre que dejan 48 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023. 6 militares murieron ahogados en un río cuando intentaban escapar de manifestantes que los atacaron en la región de Puno, al sur de Perú. El Ministerio de Defensa reportó el lunes el hallazgo de los cuerpos de los uniformados, quienes eran miembros de una patrulla que desapareció el domingo en las caudalosas y heladas aguas del río Ilave, cerca de la frontera con Bolivia. Las autoridades difundieron un video en el que 15 militares que pudieron escapar narran lo sucedido. Bravo, Vilca, mi general. El motivo que cruzamos el río fue, no teníamos otra escapatoria para ningún lado. Era un aproximado de 800 a 900 personas que nos rodearon ya prácticamente. Nos empezaron a tirar piedras y todo. Y ahí empezamos a cruzar el río. Esa era la única salida que teníamos para salvaguardar nuestras vidas de nosotros, tanto de los oficiales, de la tropa y los técnicos oficiales. Y al momento de cruzar el río, insistieron en tirarnos piedras, de todo prácticamente. La patrulla de militares se trasladaba desde Ilave hacia la ciudad de Juli, también en Puno, donde el sábado estallaron enfrentamientos que dejaron más de una decena de heridos, entre civiles y militares, y una comisaría incendiada. La región de Puno es epicentro de las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien sustituyó en diciembre pasado al encarcelado exmandatario Pedro Castillo. 53 personas, incluidos los 6 soldados, han muerto en las movilizaciones y los choques con la fuerza pública, según datos de la Defensoría del Pueblo. También se han registrado 1.300 heridos, casi la mitad de ellos uniformados. Pedido de arresto domiciliario contra el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno. La Fiscalía ecuatoriana presentó la solicitud el viernes, acusando al mandatario de corrupción por supuestamente recibir sobornos de una empresa china a cambio del contrato para construir la mayor hidroeléctrica del país. Otras 36 personas también fueron acusadas, entre ellas familiares cercanos del mandatario. Está involucrado un ex embajador de China en Ecuador, que posteriormente fue el representante legal de Sinohydro en el país sudamericano. Se solicitó prisión preventiva para todos, sin embargo 14 de ellos superan los 65 años, por lo que se les dicta arresto domiciliario. El exmandatario de 69 años además se moviliza en silla de ruedas tras recibir un disparo durante un asalto en 1998. La Fiscalía también solicitó la retención de cuentas bancarias de los acusados y la prohibición de enajenar bienes. Moreno niega los señalamientos por el delito de cohecho, que se castiga hasta con 7 años de cárcel. La central hidroeléctrica empezó a funcionar en 2016 y tiene capacidad para cubrir el 30% de la demanda nacional de energía. Sin embargo, se han detectado daños en su infraestructura. Con 104 de 137 votos, el Pleno del Congreso de Ecuador allanó el sábado el camino para enjuiciar al presidente Guillermo Lasso por aparente corrupción. El Congreso aprobó el sábado el informe del Gran Padrino, Delitos contra la Administración Pública y la Seguridad del Estado, realizado por una comisión anticorrupción. El Congreso investigó a Lasso a raíz de que el portal La Posta reveló una supuesta estructura de corrupción montada en empresas públicas por Danilo Carrera, cuñado del mandatario. ¿Cómo no decir que el presidente ha traicionado a los ecuatorianos cuando este mandatario prefiere cubrir los vínculos de su cuñado Danilo Carrera Druet, HD Dani, y no proteger los más sagrados intereses de los ecuatorianos?
Audios difundidos por el medio involucran supuestamente a Carrera, quien no ha ocupado cargos en el gobierno, así como a Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas. No presenta evidencia alguna que vincule al presidente de la República con lo que falsa y maliciosamente se le pretende imputar, razón por la cual no hay mérito alguno para un juicio de este tipo. Sin embargo, la oposición en el Congreso consideró que Lasso fue advertido de la supuesta trama de corrupción y no actuó para frenarla. La aprobación del informe no implica el inicio de un juicio político. Para llegar a esa instancia, debe haber un pedido formal, apoyado por 46 asambleístas, la tercera parte de los diputados. La solicitud luego debe ser estudiada por la Corte Constitucional, que da vía libre o no a su trámite en el Congreso. Para dar paso a la destitución se requeriría el voto de 2/3 partes de los asambleístas, o sea, 92. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que siente que su misión en Brasil aún no ha terminado. El político, que se encuentra en Florida desde finales de diciembre, fue aclamado la noche del sábado durante una convención conservadora en las afueras de Washington, capital de Estados Unidos. Nesse momento, eu agradeço a Deus pela minha segunda vida. In this moment, I thank God for my second En este life. momento le doy gracias a Dios por mi segunda vida y también a Él por la misión de ser presidente de la República por un periodo, pero siento en el fondo que esa misión aún no ha terminado. Being the president of Brazil for one term. Mas eu sinto, lá no fundo, que essa missão ainda não acabou. Bolsonaro volvió a poner en duda las últimas elecciones brasileñas, que terminaron con la victoria de Lula, que terminaron con la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en segunda vuelta. Se olhar as imagens aqui ao lado, If you look at the screens, the images on the screens, Si mirar las imágenes al costado, tuve mucho más apoyo en 2022 que en 2018. No sé por qué los números mostraban lo contrario. support in 2022 than I had in 2018. não sei por quê, os números mostraram o contrário. En un guiño al expresidente estadounidense Donald Trump, el brasileño destacó que fue el último mandatario en reconocer la victoria de Joe Biden en la carrera electoral de 2020. Eu fui o último presidente a reconhecer. Fui el último presidente en reconocer las elecciones que se realizaron hace 2 años aquí en Estados Unidos. Me mantengo fiel a nuestros principios, a nuestro lema Dios, patria, familia y libertad. Continuo fiel aos nossos princípios, I continue to be loyal to our principles. ao nosso lema, I'm still faithful to our motto. Deus, pátria, família e liberdade. En un discurso repleto de referencias a Dios y a la Biblia, Bolsonaro reiteró que cree haber hecho un buen trabajo y que siempre ha defendido la libertad, incluso durante la pandemia, cuando no obligó a nadie a vacunarse. El expresidente brasileño también dijo que se opone a la ideología de género y que la propiedad privada está amenazada en Brasil bajo el gobierno de Lula. Miles de seguidores de Hugo Chávez honraron su memoria en Venezuela a 10 años de su muerte. Transformado en una especie de santuario, el cuartel de la montaña 4F, donde se encuentra la tumba del expresidente venezolano, fue abierto al público para permitir el ingreso de quienes quisieran rendir tributo al creador de la izquierdista revolución bolivariana. Yo me siento agradado, me siento convencido, honrado y agradecido con la vida por darme la oportunidad de ser uno más de los que nos alistamos y nos hicimos soldados con Chávez. Con Chávez aprendí a ser gente, aprendí a ser ser humano. Como dice esa canción, Chávez no morirá, porque a Chávez lo tenemos nosotros aquí y aquí, en la conciencia, y ya no volveremos atrás. De eso pueden estar seguros. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro encabezó un encuentro para celebrar el legado permanente de Chávez. Del evento participaron los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Bolivia, Luis Arce. También estuvieron presentes los exmandatarios de Cuba, Raúl Castro, de Bolivia, Evo Morales, de Ecuador, Rafael Correa, y de Honduras, Manuel Zelaya. 10 años y no ha habido ausencia.
ha habido presencia permanente de su ideal, de su empuje revolucionario y del compromiso jurado de avanzar en la construcción de la patria libre, independiente, soberana, socialista, el socialismo nuestro. Hemos sido testigos del liderazgo también de Maduro para continuar la obra de Chávez y su capacidad de resistir y de vencer. Chávez gobernó Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 y en medio de una batalla contra el cáncer pidió a sus seguidores apoyar a Nicolás Maduro como su sucesor. Maduro asumió el poder 3 días después de anunciarse la muerte de Chávez y luego fue elegido el 14 de abril de ese año. El líder opositor venezolano Juan Guaidó será candidato en las elecciones primarias de cara a los comicios presidenciales de 2024. En ese momento Voluntad Popular decidió, ¿no?, por la mayoría, por supuesto absoluta de todos sus estados y de su equipo nacional de activistas, que Juan Guaidó fuera el candidato de Voluntad Popular. Guaidó encabezó durante 4 años el simbólico gobierno interino de Venezuela, creado con el apoyo de Estados Unidos y medio centenar de países que consideraron fraudulenta la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018. Las primarias en las que se elegirá al rival del mandatario están previstas para el 22 de octubre. Guaidó podrá participar pese a que tiene prohibido ejercer cargos públicos por 15 años. Otros políticos inhabilitados también han formalizado su participación, entre ellos Enrique Capriles, en su tercer intento de llegar a la presidencia, y María Corina Machado, del ala más radical de la oposición. Mira, hoy en día los mayores referentes de los actores políticos que están en medio de esa primaria se encuentran en la misma condición. Por supuesto que nosotros hemos estado desde un principio ejerciendo la presión necesaria para encontrar condiciones. Las inhabilitaciones, así como las condiciones para las elecciones de 2024, forman parte del proceso de negociación que se desarrolla en México entre opositores y el gobierno. Mira, yo creo que nosotros no damos por descontado de que las negociaciones en México o cualquier otra instancia estén hoy en día finiquitadas. Yo creo que nosotros tenemos que agotar siempre la negociación. Las conversaciones fueron paralizadas desde noviembre por el gobierno de Maduro a la espera del desembolso de recursos congelados por las sanciones internacionales que serán destinados a la crisis humanitaria. Una pequeña manada de hipopótamos llegó a Colombia a finales de los años 80 por encargo de Pablo Escobar. Tras la muerte del capo del narcotráfico en un operativo policial en 1993, estos mamíferos quedaron a su suerte y han ido poblando la región del Magdalena Medio, reproduciéndose sin control. El gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria, busca trasladar a 70 de los aproximadamente 150 individuos de esta especie declarada invasora por el gobierno hace un año a santuarios de fauna en India y México. La información que me han dado hasta el momento es los animales, repito, viajarían en transporte aéreo. Se necesitan para esto unos guacales muy robustos, especiales. Los guacales se estarían construyendo aquí mismo en Antioquia. Para concretar sus planes, el funcionario confía en obtener la luz verde del gobierno nacional. Las informaciones y los documentos y los preparativos están dados para que se entreguen esos permisos. Prácticamente en este momento diríamos que eso es lo que falta para continuar dando los pasos y lograr hacer la traslocación de estos hipopótamos. Gaviria explicó que la creciente población de hipopótamos es una situación compleja para los habitantes del Magdalena Medio, quienes se han visto amenazados por estos animales de entre 2 y 3 toneladas. La autoridad ambiental de la zona registró 2 agresiones contra pobladores en 2021. China establece un objetivo de crecimiento prudente y aumenta el gasto militar. El país lanzó uno de los objetivos de crecimiento más bajos para 2023 en los últimos años, pero aumentó el gasto militar al comienzo de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, que inició el domingo, y se espera que otorgue un tercer mandato presidencial a Xi Jinping. El presupuesto de defensa, el segundo mayor del mundo tras el de Estados Unidos, aumentará un 7,2% este año, hasta el equivalente a $225,000 millones, lo que marca el mayor incremento desde 2019.
Ante cerca de 3.000 delegados, el primer ministro saliente, Li Keqiang, aseguró que los intentos de contención desde el exterior no dejan de intensificarse. En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, especialmente con respecto al futuro de la isla de Taiwán, se pidió que se intensifique el entrenamiento del ejército, así como la preparación para el combate. En un plano más global, el primer ministro aseguró que la economía china está experimentando una sólida recuperación tras 3 años de sobresaltos por la pandemia y las duras restricciones sanitarias aplicadas por Pekín. Aún así, el objetivo de crecimiento se fijó en alrededor del 5%, uno de los más bajos en décadas. El Producto Interno Bruto chino creció solo un 3% en 2022, uno de los peores resultados en 40 años, lastrado por factores como la desaceleración económica, el COVID-19, los confinamientos y la crisis inmobiliaria. Estos datos fueron presentados en la apertura de la sesión de 9 días, que debería confirmar la reelección de Xi Jinping como presidente por otros 5 años. En octubre ya fue confirmado como jefe del Partido Comunista de China. Corea del Sur y Japón son importantes aliados de Estados Unidos en Asia, pero sus relaciones bilaterales son tensas por el brutal mandato colonial de Tokio en la península coreana entre 1910 y 1945. El lunes, Seúl anunció un plan para compensar a sus ciudadanos que fueron víctimas del trabajo forzado impuesto por Japón durante la guerra. La medida consiste en usar una fundación local para recibir donaciones de empresas surcoreanas que se beneficiaron del paquete de reparaciones japonés de 1965 para compensar a las víctimas. Espero que Japón responda positivamente a nuestra importante decisión de hoy, con contribuciones voluntarias de empresas japonesas y una disculpa integral. Según datos surcoreanos, unos 780.000 coreanos fueron reclutados para esos trabajos forzados durante la ocupación japonesa. Este registro no incluye a las mujeres sometidas a esclavitud sexual por parte de soldados japoneses. Pero el plan ha generado críticas de grupos de víctimas que exigen una compensación financiera y una disculpa directa de las empresas japonesas involucradas. El gobierno dice que ya es un acuerdo cerrado con el anuncio de la solución al trabajo forzoso, pero esto es inválido tanto legalmente como en términos de sentimiento público. No dejaremos de marchar enérgicamente hasta que se deseche. El ministro japonés de Relaciones Exteriores, Yoshimasa Hayashi, afirmó que su gobierno valora el anuncio surcoreano y que se trata de una forma de restaurar relaciones saludables, pero también insinuó que Japón no volverá a emitir disculpas por este tema. Lanzamiento fallido de un cohete espacial japonés. La agencia JAXA ordenó el martes la autodestrucción de su cohete H-3 de última generación tras determinar que no lograría completar su misión. El aparato pudo despegar sin problema del centro espacial Tanegashima y la separación de la primera fase se efectuó como estaba planeado, pero después su velocidad comenzó a disminuir. No hubo una explicación inicial para el fracaso de la misión. Se trata del segundo intento de lanzar el H-3 luego de que en febrero pasado no tuvo éxito debido a que sus impulsores no se encendieron. Constituye un duro golpe para la Agencia Espacial Japonesa, que anunció el H-3 como su buque insignia flexible y de bajo costo, que fue concebido para un uso comercial frecuente y señalado como posible competidor del Falcon 9 de SpaceX. Xi Jinping denunció una represión occidental contra China. Durante la sesión legislativa anual en Pekín, el presidente del gigante asiático indicó que países encabezados por Estados Unidos han puesto en marcha una política de contención y cerco contra su nación, que bajo su criterio ha traído severos desafíos sin precedentes para su desarrollo. Las ambiciones de Pekín para desarrollar tecnologías de punta se topan con crecientes restricciones por parte de Washington y sus aliados, lo que lleva a las empresas chinas a redoblar sus esfuerzos para prescindir de importaciones cruciales.
En concreto, China y Estados Unidos libran una feroz batalla por la fabricación de semiconductores, componentes electrónicos indispensables para el funcionamiento de teléfonos inteligentes, vehículos conectados o equipamiento militar. En nombre de la seguridad nacional, Washington multiplicó en meses recientes las sanciones contra los fabricantes de semiconductores chinos, que ahora no pueden abastecerse con tecnología estadounidense. Xi, que debe obtener un tercer mandato en esta sesión parlamentaria, llamó a las empresas privadas a tomar la iniciativa y seguir el camino de un desarrollo de calidad para que el país sea menos dependiente del extranjero. El lunes el mandatario había llamado a reforzar la independencia de China, construyendo un sector industrial fuerte. Los universitarios retomaron sus estudios el lunes en Afganistán, tras las vacaciones de invierno. Sin embargo, las estudiantes mujeres siguen vetadas por el gobierno de los talibanes, que volvieron al poder en agosto de 2021. Mi opinión personal es que por cómo está conformada la sociedad, si las niñas no reciben educación, la mitad de la sociedad estará paralizada. Así que la mitad de la sociedad tiene que salir de esta parálisis. Cuanto más progreso haya en una sociedad, mejor. Las niñas también son humanas. Sea lo que sea que amen o les guste, sea lo que sea que quieran llegar a ser en el futuro, deben continuar y deben estudiar en las escuelas o en la universidad. El gobierno talibán impuso la prohibición tras acusar a las alumnas de ignorar el estricto código de vestimenta para las mujeres y la exigencia de ir al campus acompañadas por un familiar masculino. Previamente, la mayoría de las universidades tenían entradas y aulas segregadas por género y solo permitían que las mujeres recibieran clases con profesoras femeninas u hombres ancianos. No teníamos ningún problema con que nuestras hermanas tuvieran clases segregadas de nosotros. Nuestra opinión era que aunque tuvieran que estudiar solas nos parecía bien. El año pasado estábamos segregados y ellas estudiaban. Varias autoridades han dicho que la prohibición a las mujeres es temporal, pero tampoco han reabierto las escuelas secundarias para las adolescentes, que llevan cerradas más de un año. Han presentado varias excusas para el cierre, desde la falta de fondos hasta el tiempo para ajustar el programa educativo acorde con los lineamientos islámicos. La discriminación de las mujeres en Afganistán ha sido condenada en todo el mundo, incluso en países musulmanes. Un tribunal de Bielorrusia condenó el lunes a 15 años de prisión a Svetlana Tikhanovskaya. La líder opositora está exiliada en Lituania a causa de la represión ejercida por el régimen de Alexander Lukashenko. En su cuenta de Twitter afirmó que hoy no piensa en su propia sentencia, sino en los miles de inocentes condenados a verdaderas penas de prisión, por los que prometió luchar hasta que cada uno de ellos sea liberado. Tikhanovskaya se presentó a las elecciones de 2020 para representar a su marido Sergei Tikhanovsky, que está preso, y durante la campaña reunió a multitudes en todo el país, alentando la esperanza de un cambio. A la controvertida reelección de Lukashenko en unos comicios que, según observadores, estuvieron empañados por las denuncias de fraude, siguió un movimiento histórico de protesta. En medio de la represión, esta mujer tuvo que salir al exilio y se convirtió en el rostro del movimiento democrático en Bielorrusia. Durante el proceso, que tildó de farsa, Tikhanovskaya se enfrentó a una decena de acusaciones, incluyendo cargos por conspiración para tomar el poder de forma inconstitucional. Además de Tikhanovskaya, el opositor Pavel Latushko fue condenado a 18 años de cárcel y otras 3 personas recibieron una sentencia de 12 años de prisión. El 4 de marzo, Ales Bialiatsky, uno de los ganadores del Premio Nobel de la Paz 2022 y encarcelado desde 2021, fue condenado a 10 años de prisión. Según un recuento de la ONG Viasna, hasta el 1 de marzo, en Bielorrusia hay 1.461 prisioneros políticos. Encontraron muertos a 2 de los 4 estadounidenses secuestrados el pasado viernes en México. Así lo anunció el martes el gobernador de Tamaulipas, en comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Puedes informarnos? De los 4 hay 2 de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida,
y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente. López Obrador lamentó la muerte de los rehenes secuestrados en la ciudad fronteriza de Matamoros. Lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país y enviamos pues a los familiares de las víctimas, a los amigos, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias. Los estadounidenses fueron raptados tras cruzar la frontera el pasado viernes, según el gobierno, para comprar medicinas. El lunes, las autoridades habían informado que durante el secuestro también murió una ciudadana mexicana. Las carreteras de Tamaulipas están consideradas entre las más peligrosas de México. De hecho, hace varios meses que Estados Unidos mantiene una alerta para que sus ciudadanos se abstengan de viajar a ese estado debido a los secuestros y otros crímenes. El lunes, el gobierno estadounidense recordó que la alerta de viaje para Tamaulipas sigue vigente. Estados Unidos exigió justicia el martes tras el secuestro en México de 4 de sus ciudadanos, 2 de los cuales fueron asesinados. Los ataques a ciudadanos estadounidenses son inaceptables, sin importar dónde o bajo qué circunstancias ocurran. Continuaremos trabajando de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia en este caso. El martes, el gobierno mexicano confirmó que 2 de ellos fueron hallados muertos y 1 más se encuentra herido. Extendemos nuestras más profundas condolencias a sus familiares y amigos. Por el bien de la privacidad y por respeto a las familias, nos abstendremos de hacer más comentarios sobre estas circunstancias en este momento. Puedo confirmar que funcionarios estadounidenses están en contacto con las familias de las personas, pero nuevamente respetamos su privacidad en relación a nuestras conversaciones con ellos. Según autoridades de ambos países, los estadounidenses fueron secuestrados tras cruzar la frontera por la ciudad mexicana de Matamoros el pasado viernes para comprar medicinas. Un sobrevuelo en las montañas del estado mexicano de Guerrero. En esta región, el ejército mexicano descubrió un cultivo de coca, actividad que no era común hasta hace unos años. Los grupos de la delincuencia organizada tratan de obtener, diversificar sus actividades y bueno, yo creo que es una experimentación del planteo de coca. El sembradío tenía 1 hectárea de extensión y contaba con un pequeño sistema de riego. A unos metros se halló un laboratorio abandonado con herramientas, químicos, gasolina y ropa de los encargados que huyeron con la llegada de las tropas. Desde el aire es casi imposible ver los arbustos de apenas 1,30 m. En este caso, los soldados viajaron unos 25 minutos por caminos agrestes y recorrieron otra media hora más a pie para localizar los cultivos y destruirlos. En esta región, los sembradíos de marihuana y amapola, materia prima de la heroína, eran sustento de miles de campesinos. Pero según especialistas del Colegio de México, desde la década pasada la irrupción del fentanilo proveniente de China provocó una caída en los precios de la goma de opio que se obtiene de la amapola. En tanto, la cocaína sigue siendo muy rentable. El precio de 1 kilo puede pasar de $1,000 en su lugar de origen hasta $38,000 en Europa. En ese contexto, expertos de la ONU creen que posiblemente en México se estén probando técnicas para adaptar la planta, cuando históricamente los cultivos de coca se concentraban en Bolivia, Perú y Colombia. Es una actividad que no había sido detectada anteriormente y bueno, ya como les mencioné, en 1 mes y medio llevamos, durante el 2023 llevamos 27 plantíos localizados. Aún así, los sembradíos mexicanos de coca aún están en desarrollo con unos 360,000 metros cuadrados de superficie erradicados en los últimos 4 años. Esta extensión está lejos de Colombia, que según datos de la ONU tenía unas 204,000 hectáreas en 2021. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció por primera vez en febrero de 2021 que los grupos criminales estaban experimentando con cultivos de coca y que su gobierno había emprendido una investigación.
Para la organización Inside Crime, aunque los niveles de cultivo de coca siguen siendo bajos en México, el aumento gradual de hectáreas sumado a la historia de cultivos ilícitos en Guerrero podrían ser fuentes de problemas en un estado que ya sufre la violencia del narcotráfico y donde el 66% de los habitantes vive en la pobreza. Ucrania reforzará la defensa de Bakhmut, una ciudad en el este del país que actualmente es el epicentro de los combates con el ejército ruso. El gobierno del presidente Volodymyr Zelensky descartó el lunes una retirada de sus tropas a pesar del avance de los rusos, que en las últimas semanas han cortado 3 de las 4 rutas de suministro ucranianas, dejando como única vía de salida la que conduce más al oeste, a Chasiv Yar. Algunos analistas cuestionan la importancia en el conflicto de Bakhmut, que antes de la guerra tenía unos 70,000 habitantes. Sin embargo, esta batalla ha cobrado un carácter simbólico y estratégico debido a su larga duración y a las grandes pérdidas sufridas por ambos bandos. Creo que ellos mandan más fuerzas contra nosotros para justificar el objetivo de su operación especial. Bakhmut es importante porque atraviesa carreteras y está en un terreno alto. Desde su altura todo está abierto para los rusos, así que es importante tanto para ellos como nosotros. Muchos de ellos murieron aquí, no entiendo por qué. Por parte de los rusos, el jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, acusó por segunda vez en menos de 2 semanas al ejército de no enviar munición suficiente a sus mercenarios. Prigozhin denunció que este retraso solo puede deberse a 2 razones: burocracia ordinaria o traición. La toma de Bakhmut es clave para la intervención militar rusa en el este de Ucrania. Eso afirmó el martes el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. Esta ciudad es un importante centro de defensa para las tropas ucranianas en el Donbass. Su captura permitirá nuevas operaciones ofensivas, adentrándose en las líneas de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bakhmut es escenario desde hace meses de combates que destrozaron gran parte de la ciudad. Antes de la ofensiva rusa vivían cerca de 70,000 personas en la localidad, de las cuales, según Kiev, solo quedan menos de 4,000. En las últimas semanas, los rusos registraron avances leves y parece que ya controlan los accesos a la ciudad por el norte, el este y el sur. Las tropas del grupo paramilitar Wagner están llevando a cabo este ataque, que según su fundador, Yevgeny Prigozhin, está causando bajas importantes. Por su parte, las autoridades ucranianas anunciaron el lunes que no prevén renunciar a la ciudad y que enviarán refuerzos. Según responsables ucranianos, con esta batalla se estaría debilitando a las fuerzas rusas, que han registrado fuertes pérdidas. Colectivos feministas pidieron el lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condene a El Salvador por negar en 2013 a una mujer la posibilidad de abortar un feto sin cerebro, debido a que la interrupción del embarazo está penalizada en el país. El juicio, que se llevará a cabo el 22 y 23 de marzo, gira en torno al caso de una mujer de una zona rural llamada Beatriz, a quien los médicos recomendaron en 2013 interrumpir la gestación de inmediato para salvar su vida. Pero las autoridades solo autorizaron que se le practicara una cesárea temprana después de 81 días. El bebé murió horas después del procedimiento. Ella nos dijo, quiero vivir. Un quiero vivir que no debería de ser un privilegio, pero que cuando se vive en un país que penaliza el aborto de manera absoluta, cuando se vive en un país que se ensaña con las mujeres jóvenes, con las mujeres que viven en situación de pobreza. Beatriz presentó la demanda contra el Estado salvadoreño en 2013. Ella falleció en octubre de 2017 tras un accidente en motocicleta, pero su familia ha seguido adelante con el proceso. Que a mi hermana pues tuvo, ¿verdad? El Estado tuvo que haberle garantizado, ¿verdad?, sus derechos
no tuvo que someterla a ese sufrimiento que tuvo que pasar. El Código Penal de El Salvador impone una condena de 2 a 8 años de cárcel por abortar, pero fiscales y jueces tipifican con frecuencia los casos de pérdida del bebé como homicidio agravado, un delito que se castiga con penas de 30 a 50 años de prisión. Movilización masiva en Francia, en rechazo a la reforma de las pensiones promovida por el gobierno de Emmanuel Macron. Luego de varias semanas de protestas pacíficas, el lunes los huelguistas paralizaron 3 de las 4 terminales metaneras. El martes sumaron el bloqueo de expedición de combustible de todas las refinerías y desde el viernes hacen caer la producción eléctrica en el sector nuclear. Los sindicatos indicaron que el objetivo es paralizar la economía. Estas movilizaciones son masivas. Hoy se está desarrollando sin duda la mayor manifestación en los últimos 40 años y tenemos un gobierno que por el momento nunca ha convocado a la intersindical. Nunca hemos tenido un contacto o una reunión. Es inédito. La paralización del martes incluyó además paros en el sector de la recolección de basura o trenes y el cierre de escuelas. Según los sondeos, 2 de cada 3 franceses se oponen al proyecto del gobierno de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como ahora para cobrar una pensión completa. Vemos a nuestras colegas cuando llegan a los 60, están agotadas. Yo tengo 51 y estoy bastante agotada. Llevo 30 años en el hospital. Es duro, y no, tenemos que trabajar hasta los 64. Y me pregunto cómo será posible, cómo lo haremos. Va a ser complicado. Es la gota que desbordó el vaso. Tuvimos el coronavirus, tenemos una inflación récord desde 2022 y sigue en 2023 y nos pone su reforma de las jubilaciones. ¿Qué está buscando? Está buscando problemas. No es posible, está fuera de la realidad. El gobierno sostiene que elevar la edad de jubilación permitiría evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, en un contexto de aumento de la esperanza de vida de la población. La última vez que los franceses lograron frenar una reforma de las pensiones fue en 1995, cuando los sindicatos paralizaron los servicios de tren y metro durante 3 semanas y lograron mantener un apoyo masivo en la opinión pública. La huelga del martes contó con movilizaciones a lo largo de todo el país. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudió el martes a la Fiscalía. Fue convocada para ser interrogada por la represión de las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el expresidente Pedro Castillo, y que han dejado decenas de muertos en 3 meses. La Fiscalía inició el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. Boluarte lleva 3 meses en el poder tras sustituir en su calidad de vicepresidenta a Castillo, quien fue detenido el 7 de diciembre luego de un fallido golpe de Estado. Se han armado un castillo de delitos. El expresidente peruano Pedro Castillo, preso por rebelión tras su fallido autogolpe de Estado en diciembre, rechazó el martes el pedido de la Fiscalía para ampliar su prisión preventiva y dijo sentirse secuestrado. Me van a pedir 36 meses de prisión preventiva cuando tengo una prisión preventiva. Voy a llegar a 100 días de estar secuestrado injustamente. No he cometido yo ningún delito, señor juez. La declaración fue hecha durante una audiencia virtual transmitida por el canal de televisión del Poder Judicial. Castillo, quien había sido elegido hasta 2026, fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre, luego que el exmandatario intentara cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. Ese mismo día fue capturado y acusado de rebelión y conspiración. Pero el exmandatario enfrenta además cargos de corrupción que le podrían valer una prisión preventiva adicional. Él negó las acusaciones. Niego rotunda y categóricamente que soy autor y formo parte de una red criminal. Castillo fue sucedido por su entonces vicepresidenta Dina Boluarte, quien también debió declarar el martes ante la justicia
en el marco de otra investigación. La mandataria fue interrogada durante casi 1 hora y media por la fiscal que investiga la represión de las protestas que siguieron a la destitución de Castillo y que han dejado más de 50 muertos y unos 1.300 heridos. La presidencia informó que Boluarte brindó declaraciones respecto a las investigaciones, sin ofrecer más detalles. El gobierno británico presentó el martes un proyecto de ley contra la llegada irregular de migrantes por mar desde las costas francesas. Más de 45.000 personas arribaron al Reino Unido por esta peligrosa ruta el año pasado. Eran principalmente albaneses y afganos, pero también había iraníes, iraquíes y sirios. En lo que va de 2023 ya son casi 3.000. El primer ministro Rishi Sunak dijo que esta nueva ley enviará un mensaje claro. Si alguien llega ilegalmente al país, será rápidamente expulsado. Enfatizó además que la medida será retrospectiva. Detendremos a quienes vengan aquí ilegalmente y luego los expulsaremos en semanas, a su propio país si es seguro hacerlo, o a un tercer país seguro como Ruanda. Y una vez expulsados, se les prohibirá para siempre, como en Estados Unidos y Australia, volver a entrar a nuestro país. La ONU reaccionó asegurando que los planes británicos equivaldrían a una prohibición del asilo. El texto también ha sido criticado por defensores de los derechos humanos, pero Sunak aseguró que la propuesta respeta el derecho internacional. Esto no significa en absoluto que el proyecto de ley sea ilegal. Creemos que es legal, que estamos actuando en cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales y que también estamos cumpliendo nuestra obligación con los ciudadanos británicos para asegurarnos de que tenemos el control de sus fronteras y de que son ellos y sus representantes electos quienes deciden quién viene aquí. El primer ministro británico tiene previsto reunirse el viernes en París con el presidente francés Emmanuel Macron, meses después de que sus dos países firmaran un acuerdo de cooperación que incluye apoyo financiero británico para vigilar las playas francesas. El tema ha estado en el centro de las disputas habituales entre el Reino Unido y Francia, a la que Londres acusó de no hacer lo suficiente. El gobierno de Argentina anunció el martes que reforzará la seguridad en la ciudad de Rosario ante una escalada de la violencia. En primer término, he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. Fernández anunció también la participación del ejército a través de su cuerpo de ingenieros en la urbanización de barrios populares. Las medidas buscan dar respuesta a la creciente ola de violencia en esta ciudad, principal puerto agroexportador sobre el río Paraná, que con 22 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022 quintuplicó la media argentina. Vamos a hacer que Rosario recupere el orden y así su vida social, en libertad y con seguridad. Pero sobre todo, vamos a hacer justicia. Se lo debemos a las víctimas de las mafias. Y se los debemos a los hijos de esa ciudad. No permitiremos un solo acto más de impunidad. Rosario fue noticia mundial la semana pasada, cuando dos desconocidos atacaron a balazos un supermercado propiedad de la familia política del futbolista Lionel Messi y dejaron una nota amenazante que mencionaba al campeón del mundo. Aún no se pudo determinar el origen y el móvil del ataque. La Reserva Federal de Estados Unidos advirtió el martes que podría continuar con la serie de aumentos de su principal tasa directriz en un intento por contener la inflación. Como mencioné, los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado, lo que sugiere que es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo anticipado anteriormente. Si la totalidad de los datos indicara que se justifica un endurecimiento más rápido, estaríamos preparados para acelerar el ritmo de las subidas de tipos. Desde hace un año, el Banco Central ha aumentado de forma sostenida las tasas de interés y había proyectado un tope de 5,1%. Las tasas se ubican entre 4,5 y 4,7% en comparación con el 0 y 0,25% durante la pandemia, cuando la Fed buscaba impulsar la demanda. Luego de varias fuertes subidas de tasas, la Reserva comenzó a moderar las alzas en busca de enfriar la economía, bajando el consumo y la inversión al encarecer el crédito.
Aunque la inflación se ha moderado en los últimos meses, el proceso para lograr que vuelva a bajar al 2% tiene un largo camino por recorrer, y es probable que sea accidentado. Según Powell, la fortaleza del mercado del empleo, el gasto de los consumidores, la producción industrial y los datos de inflación de enero dieron cuenta de una reversión parcial de la tendencia, probablemente debido a un clima excepcionalmente benévolo en enero. Los salarios al alza impulsan la demanda y con ello las subidas de precios. El organismo actualizará sus previsiones económicas el 21 y 22 de marzo durante su próxima reunión de política monetaria. 2 personas murieron el miércoles cuando una docena de ladrones intentaron llevarse sin éxito $32,5 millones de dólares, en el momento en el que el dinero estaba siendo descargado en un camión blindado en el interior del Aeropuerto Internacional de Santiago. Los ladrones ingresaron en 3 vehículos a la terminal aérea a las 7:30 locales, rompieron la reja y se dirigieron a la zona de carga. Al ser sorprendidos, huyeron y prendieron fuego a 2 vehículos en su fuga, en una autopista cercana. Producto del tiroteo, murió un funcionario de la Dirección de Aeronáutica Civil y uno de los delincuentes. Este robo recuerda a uno que se concretó en 2017 y otro en 2020, en el aeropuerto de Santiago. En el primero, un grupo armado logró llevarse más de $18 millones, mientras que en el segundo, 3 años después, los ladrones sustrajeron $15 millones desde un camión blindado. En 2014, un grupo de ladrones se llevó más de $10 millones del aeródromo, en un hecho denominado entonces como el robo del siglo.